el retorno a las escuelas y obviamente esto genera todo tipo de dudas, de incertidumbre al respecto de cómo se va a realizar esta vuelta, por llamarlo de alguna manera. El gobierno de la provincia de Córdoba presentó días atrás el protocolo para este retorno a la presencialidad que va a ser de manera escalonada, selectiva, gradual y mixta en convivencia con la virtualidad. En estos tiempos de pandemia hay un modelo educativo que viene de países nórdicos que intentan difundir en Argentina como una alternativa para poder desarrollar las clases en estos tiempos de pandemia, como recién les decíamos. Mónica Avancini es profesora de Historia y se encuentra estudiando la licenciatura en Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de Villa María y es una de las impulsoras de este sistema educativo denominado aula invertida. Vamos a dialogar con ella, ya la estoy saludando. Mónica, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Germán Giachero. Hola Germán, ¿cómo estás? Tanto tiempo, fui alumna tuya. Exactamente, Moni fue alumna, así bueno, ahora está ya en otra instancia universitaria y está pregonando las bondades de este sistema que es el aula invertida. No hablamos de un aula dada vuelta por los alumnos, ¿no? En ese caso. No, sino que consiste en invertir los roles del aula tradicional. Esto se encajaría perfecto con la realidad que tenemos ahora y sobre todo con lo que propone el gobernador de Córdoba, que habla de un sistema híbrido, ¿no? Este es uno. Y ya está sistematizado, entonces podemos acceder más o menos a estrategias didácticas, a un montón de también recursos podemos utilizar que hemos estado aprendiendo e incorporando en nuestras prácticas durante lo que fue el 2020. ¿Y en qué consiste básicamente y principalmente este modelo de aula invertida para que podamos entender por qué es un modelo que podría ser bien aplicado en estas circunstancias? Bueno, podría ser bien aplicado porque servir para estas circunstancias porque es un modelo donde convive obviamente el aprendizaje en el aula con el aprendizaje fuera del aula. Es decir, que el estudiante aprende en la escuela, secundaria, primaria. Sobre todo lo pienso más para la secundaria y para la primaria, aunque también puede ser adaptado a la universidad, pero bueno, la universidad es otro tema porque hay muchos más profesores, por ejemplo, que son mayores de 65 años. Entonces, bueno, hablando en lo que es primaria y secundaria, esto nos permitiría que los estudiantes vayan a las escuelas de a grupos, tengan clases presenciales y a la vez tengan un acompañamiento a través de algún dispositivo. Por ejemplo, tenemos las escuelas públicas acá en Córdoba que se han equipado con son aulas móviles que podía servir para este tema, aunque bueno, eh, y con las tecnologías se haría como un seguimiento mientras asiste el otro grupo a clases. Entonces, el aprendizaje tendría el apoyo del aula y a la vez concluiría con el estudiante en su casa. Esto nos permitiría tener lo que es el aprendizaje a la vez individual y colaborativo del estudiante en el aula. Nos permitiría utilizar el espacio para hacer este sistema de burbujas. Pero bueno, obviamente todo esto va a necesitar también un presupuesto y una inversión importante, ¿no? Porque tenemos que volver y si lo hacemos con las medidas de seguridad y las tiene que garantizar obviamente el gobierno de la provincia de Córdoba. Mónica, ¿y cómo hacemos, te quiero hacer una consulta en relación a lo que Sí. recién mencionabas, cómo hacemos para adaptar este modelo de aula invertida en una situación o en una realidad inmediata de las escuelas de la provincia, donde por ahí los recursos son escasos, hablamos de recursos humanos, materiales y sobre todo tecnológicos? Sí, a ver, también no solamente los recursos, sino en las edades de los estudiantes, en la capacitación de los profesores. La verdad que habría que, obviamente que no podemos insertar como si fuera una lata este sistema que es el Flipped Classroom, sino que tenemos que tener en cuenta el contexto técnico-ambiental de nuestro estudiante, con qué cuenta el estudiante, con qué cuenta la escuela, qué tan capacitado está el profesor, cómo es también, cómo se organiza la escuela, porque eso es algo fundamental que se va a estar viendo ahora, por ejemplo,
a partir del 17 de febrero. ¿Cómo se organiza la escuela para esta vuelta a clases? Este sistema, obviamente que tiene una pata fundamental que son las tecnologías, porque se hacen clases de consulta a través de las tecnologías donde el profesor hace un seguimiento mientras el estudiante no va al aula, porque estos estudiantes asisten de grupos, o sea que puede ir un grupo una semana y otra semana ir otro grupo, porque el tiempo en el aula pasa a ser para determinar, o sea, se empieza a fraccionar, ¿no? Tenemos que pensar en grupos clase que van a asistir. Esto nos permitiría la vuelta gradual a las aulas, pero a la vez esto tiene que tener todo un seguimiento, ¿no? Y tenemos que ver qué tecnologías vamos a tener en los diferentes grupos clase, qué profesor vamos a tener en los diferentes grupos, y bueno, y también una tarea de coordinación muy importante que esto va a necesitar. Pero esto nos permitiría, por ejemplo, que los estudiantes asistan a un grupo clase donde el profesor, por ejemplo, si es, por ejemplo, primer grado, inicia lo que es el proceso de alfabetización y luego el estudiante se va con actividades a su casa para seguir trabajando. Y luego, hay una clase de consulta a la que podrían asistir, por ejemplo, todos los estudiantes en un horario que sea conveniente, porque también eso, cuando son más chiquitos no todos tienen un celular, no todos tienen una computadora. Bueno, son muchas cosas las que habría que modificar y adecuar a la realidad. Pero lo cierto es que este modelo contempla lo que es el contexto, como te dije recién, técnico-ambiental. Entonces tendremos que ver con qué tecnologías y con qué contexto puntualmente contamos para adaptarlo. Pero básicamente nos permite esto, ¿no? ¿Por qué? Porque va a estar en un primer lugar el estudiante. El estudiante y la realidad del estudiante, el contenido, y el docente va a mediar, va a ser un mediador entre cómo este estudiante inmerso en un contexto, que obviamente lo condiciona bastante, puede incorporar este aprendizaje. ¿Hay alguna experiencia existente en nuestro país, en nuestra provincia, relacionada con este sistema? Bueno, experiencias sobre este sistema hay bastantes, porque hace desde el 2005 que este sistema se ha, como te dije, intentado imponer, o sea, ya está funcionando en lo que es Estados Unidos, en lo que es España. Y también, por ejemplo, en el 2018 hay aproximadamente ahora unas 100 escuelas en Misiones que están funcionando con este sistema y alrededor de 1.600 docentes capacitados y un total de 20.000 estudiantes que están bajo esta modalidad en lo que es Misiones. Misiones tiene un 3,3% de lo que es la coparticipación. Nosotros tenemos 3 veces eso. Entonces no podemos, obviamente tenemos yo creo que la provincia tiene las suficientes herramientas económicas para afrontar la inversión que se necesita para volver a las clases. También que por ejemplo, las computadoras de las aulas móviles, no todas tienen algunas un sistema que se llama offline. Las de Misiones, por ejemplo, también tienen este sistema que nos permiten trabajar con los estudiantes más allá de la conectividad que tengan, ¿no? Sino que es otro tipo de conexión, donde vos no necesitas tener conexión, por así decirlo, a internet para poder seguir trabajando. Por ejemplo, Misiones invirtió hace 2 años en lo que fue crear esta plataforma offline para todas las escuelas públicas de Misiones. Entonces, eso está bastante aceitado ya en lo que es Misiones. Acá en Córdoba, yo conozco un profesor de la UTN que llevó adelante acá en Villa María lo que es en el Flipped Classroom, creo que ingeniería en electrónica, o sea, y hubo ya capacitaciones acerca de este modelo que dio el Infod por allá el 2011, 2015 aproximadamente, cuando se estaba distribuyendo lo que fue el Conectar Igualdad. Porque, a ver, este sistema surge junto con lo que fueron los modelos 1 a 1, que tenemos el modelo 1 a 1 en Estados Unidos, una computadora diseñada para estudiantes, que es la netbook, con resistencia, con todas las características, a $100. Ese es el modelo original, ¿no? El primero que surge. Después se tiene su réplica en España,
que es una computadora, un estudiante. Y después también tiene su réplica en Uruguay, que empieza a partir de la primaria, la incorporación de la computadora, y en Argentina, que se dio durante la última, más o menos en el 2011, 2012, 2013. Bien, Mónica, Estuvo... sí, te agradecemos por la información. Sin dudas, parece tener varias virtudes este sistema que podría ser aplicado en una circunstancia como esta que estamos afrontando en nuestro país. El agradecimiento, por supuesto, para vos y suerte con las presentaciones futuras en relación a este sistema. Gracias. Bueno, muchas gracias, Germán. Chao. Bien, dialogábamos con Mónica Avancini, docente de Historia, haciendo referencia al modelo de aula invertida.